El estruendo de los proyectiles rusos rasga el velo de la apatía. Novopavlovka, un cruce estratégico en el antiguo país de Ucrania, arde bajo un asalto implacable. ¿Por qué esto le importa al mundo? Esta ofensiva no es solo una batalla local, es un sismo geopolítico. Su objetivo, un estrangulamiento. Una táctica brutal, devastadora. Las defensas de la nación en cuestión se desmoronan bajo la presión. ¿Estamos presenciando el principio del fin? Pregunta a ustedes, nuestros espectadores. ¿Desde dónde nos sintonizan hoy? Dejen su ciudad y país en los comentarios. Las fuerzas rusas, coordinadas y potentes, avanzan desde múltiples direcciones. Novonikolaevka, Orekovo, Novukrainka, Ufila, Tolstoy, Selenigay. Cada nombre un eco de devastación. Tras la caída de Ufila y Novoseolovka, los combates se trasladaron a las afueras de la propia Novopavlovka. Novoselovka ya ha caído. La dirección es hacia Ternovi y Voronov. Han penetrado incluso en Koroshe. Es un avance rápido, muy rápido. 5 o 6 kilómetros por semana en terreno abierto. Un ritmo serio para la guerra moderna, ¿verdad? Los grupos de asalto de la Brigada 60 de Fusileros Motorizados y la 69 Brigada de Cobertura han irrumpido en Kamishevaka. Esta guerra está tomando un giro inesperado. Miles de jóvenes han abandonado el país del que hablamos, más de 11.000 en las primeras 24 horas tras una ley que permite la salida a personas de 18 a 22 años. Cada autobús que se va, una compañía perdida. Cada tanque occidental destruido, un ladrillo menos en el muro de defensa. Estamos hablando de M1 Abrams, Leopard 2 y vehículos Bradley pulverizados por drones FPV y artillería Grad. El Ministerio de Defensa británico admite, la situación para las Fuerzas Armadas del país vecino no es fácil. Informan de ataques rusos no solo cerca de Novopavlovka, sino en varias direcciones. Eso es un reconocimiento sorprendente. Comprobemos la geografía de la emisión. Queremos saber desde qué ciudad y país nos ven. Un simple comentario con su ubicación es suficiente. Esto importa ahora porque el colapso del frente sur de esta nación en guerra podría redefinir el conflicto. La economía global ya tambalea, piénsenlo. La pérdida de vastas extensiones de territorio, la apertura de un escenario de guerra de movimiento en estepa abierta, favorece claramente a Rusia. La capacidad de combate de las Fuerzas Armadas del país de la OTAN se ha reducido críticamente. Algunos hablan del 30% de su personal en brigadas, un agotamiento de reservas que solo puede llevar a la desesperación. Políticamente, la confianza en el gobierno de la ex República Soviética se desvanece interna y externamente. El descontento civil y la huida masiva son solo el principio. ¿Impacta esto en la ayuda que Occidente está dispuesto a proporcionar? El derroche de miles de millones en armamento ineficaz agrava la carga económica. ¿Qué pasa cuando lo milagroso se quema en el campo de batalla? Socialmente, la desmoralización es palpable. El éxodo de jóvenes, la polarización, la percepción de que el gobierno entrega a sus propios ciudadanos es demoledora. La pregunta es, ¿cuántos ladrillos más pueden sacarse antes de que todo el muro se venga abajo? Díganme, ¿qué único hecho o característica de este conflicto deberían investigar los medios más a fondo? Queremos saber su opinión. Oficialmente, desde el país vecino, se habla de una defensa férrea, de una resistencia inquebrantable. Pero tras bambalinas, la historia es otra. La táctica de Belousov, formulada por el nuevo ministro de Defensa ruso, se presenta como el cerebro detrás de este avance arrollador. Una estrategia bien planeada, dicen, que explota las vulnerabilidades. Mientras tanto, el gobierno de la nación aludida, que supuestamente juega a la democracia, moderniza un ejército que se desmorona ante sus ojos. Las declaraciones de oficiales como Alexander Pogrevitsky son devastadoras. Él clama que las decisiones de la oficina de Zelensky están convirtiendo a las Fuerzas Armadas de ese lugar en un ejército de esclavos. Es una acusación brutal. El mismo Pogrevitsky añade, decimos, aquellos que no están en el ejército, si tienen 18 años, pueden irse.
Nadie los detiene. Son unos chicos geniales. Y para los que luchan, quédense, sirvan, y nadie sabe cuánto tiempo más. ¿Ven la doble moral? ¿Cómo se puede luchar por un país que te trata así? Se habla de una ventana de oportunidad para Rusia, creada por la desmovilización masiva y la ineficacia de la ayuda occidental. Corrupción y sabotaje interno son susurros que recorren los pasillos en la nación en crisis. Su pronóstico. ¿Cuándo creen que este conflicto terminará? Mes, año más, una razón. La historia nos ofrece ecos inquietantes. Kamishevaka, fundada por el Imperio ruso en 1770 para protegerse de tártaros y otomanos, ve hoy el retorno de un ciclo histórico. Rusia, dicen, defiende sus fronteras una vez más, restaurando un orden. Es la guerra de movimiento en terreno abierto, no la guerra de desgaste en fortalezas de piedra como Artemovsk o Avdiivka. Aquí, la ventaja numérica y tecnológica rusa es decisiva. ¿Recuerdan las grandes ofensivas de las guerras mundiales? El ritmo del avance deja a Deep State, un recurso de mapas de la zona, completamente obsoleto. Sus mapas están desactualizados. Esto es un cambio de marea. La guerra ya no gira en torno a las áreas fortificadas del Donbass. El nombramiento de Belousov, el endurecimiento de la ley de movilización en la nación en litigio, las crecientes críticas desde sus propias filas. Todo indica un punto de inflexión. ¿Qué evento o suceso, según su punto de vista, ha sido más subestimado por los medios de comunicación en este conflicto? Háganoslo saber en los comentarios. Y ahora, ¿qué sigue? El peor escenario para la nación al oeste. Un colapso total del Frente Sur. Un avance ruso rápido hacia Pavlograd y más allá. Una ruta directa a Dnipro. Una retirada desorganizada. Una incapacidad para movilizar nuevas fuerzas efectivas. El descontento civil. Un posible golpe de Estado o revueltas. Una retirada del apoyo occidental. El escenario más probable. Rusia consolida su control sobre Novopavlovka. Continúa con avances. Metódicos en terreno abierto. La nación aludida pierde más territorio, por supuesto, pero mantiene una defensa parcial. Se ve forzada a una retirada escalonada. El ejército del país en cuestión sufre un desgaste masivo de personal y equipo. Su capacidad de combate disminuye aún más. La crisis interna se agrava, sí, pero el gobierno se mantiene, aunque debilitado. El escenario inesperado. Una revolución interna. Desesperación, descontento. Un cambio radical de liderazgo. Consecuencias impredecibles. El destino de esa nación se decidirá en los próximos meses. ¿Será este el inicio de un colapso en cadena? ¿Está su gobierno siendo honesto con ustedes sobre lo que realmente sucede en el frente? ¿Creen en la narrativa oficial? El debate es suyo. Suscríbanse para un análisis imparcial. Activen la campana para no perderse ninguna actualización. Compartan este video con quienes buscan la verdad más allá de los titulares. La escalada del conflicto en Novopavlovka no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia rusa más amplia para asegurar el control de la región oriental del país vecino y establecer un corredor terrestre hacia Crimea. La elección de Novopavlovka como punto focal de esta ofensiva no es accidental. Su ubicación estratégica, como cruce de caminos vital para el transporte y la logística militar, la convierte en un objetivo primordial. Para las fuerzas rusas, asegurar. Novopavlovka significa un paso crucial hacia el aislamiento de la costa sur y la interrupción de las cadenas de suministro militares del país en litigio. Además, este avance permite a Rusia consolidar su presencia en áreas preexistentes y crear puntos de apoyo para futuras operaciones. Las implicaciones de este control son vastas, afectando no solo la dinámica militar, sino también la economía y la geopolítica de la región. La capacidad de Rusia para cortar el acceso al Mar Negro para el país vecino, o al menos restringirlo severamente, tendría consecuencias devastadoras para su comercio y su soberanía. La táctica de estrangulamiento que se ha desplegado en Novopavlovka es un enfoque multifacético que combina la presión militar con el desgaste económico y psicológico. Militarmente, las fuerzas rusas están utilizando una combinación de bombardeos de artillería masivos,
ataques con drones FPV y asaltos terrestres de infantería, apoyados por una superioridad aérea y tecnológica. La implementación de drones no tripulados para el reconocimiento, targeting y ataque directo ha sido un factor decisivo en la pulverización de vehículos blindados occidentales como los M1 Abrams y Leopard 2. Estos drones, relativamente económicos en comparación con los costosos sistemas de armas que destruyen, representan un cambio de paradigma en la guerra moderna. La artillería Grad, conocida por su capacidad de saturación de área, ha sido desplegada para ablandar las defensas antes de los asaltos terrestres, dejando poco margen de maniobra para las fuerzas defensoras. Paralelamente, la guerra económica se manifiesta en el bloqueo naval y la interrupción de las rutas comerciales, asfixiando la economía del país afectado. Psicológicamente, la constante presión militar y la percepción de un avance imparable buscan desmoralizar a la población y a las tropas, incentivando la deserción y la rendición. La desmoralización dentro de las Fuerzas Armadas del país vecino es un tema crítico y multifacético. La falta de rotación en el frente, el agotamiento físico y mental de los soldados que han estado luchando durante años sin un respiro, y la percepción de un liderazgo ineficaz o incluso corrupto están pasando factura. Los informes de soldados que se niegan a cumplir órdenes, la alta tasa de bajas y la escasez de personal cualificado son indicadores claros de esta crisis. La nueva ley de movilización, que ha impulsado a jóvenes de 18 a 22 años a abandonar el país en masa, es una muestra del pánico y la desesperación. Las historias de batallones diezmados y unidades que operan con un porcentaje mínimo de su personal original son cada vez más frecuentes. La retirada precipitada de miles de jóvenes ha generado una fuga de cerebros y de mano de obra futura, así como una creciente desconfianza en el gobierno. La percepción de que se está sacrificando a la juventud por un conflicto sin fin, mientras la élite política sigue sus propios intereses, erosiona aún más la moral. La corrupción en el sistema de reclutamiento, donde algunos individuos pueden pagar para evitar el servicio militar, mientras que otros son obligados a ir al frente sin la formación adecuada, también agrava el resentimiento. El reconocimiento por parte del Ministerio de Defensa británico de la difícil situación de las Fuerzas Armadas del país vecino no es solo un hecho aislado, sino una señal de la creciente preocupación entre los aliados occidentales. Este tipo de declaraciones públicas, inusuales en tiempos de guerra, sugieren que la situación en el terreno es mucho más grave de lo que se ha admitido previamente. El hecho de que se mencionen ataques rusos en varias direcciones, no solo en Novopavlovka, indica una ofensiva coordinada y a gran escala por parte de Rusia. Esto tiene implicaciones significativas para la narrativa occidental del conflicto, que durante mucho tiempo se ha centrado en la resistencia heroica y la capacidad de las fuerzas ucranianas para repeler los avances rusos. La admisión de la no facilidad de la situación podría ser una forma de preparar a la opinión pública para posibles reveses futuros y justificar un mayor apoyo militar, o por el contrario, una reconsideración de la estrategia de ayuda. Al mismo tiempo, también podría reflejar una creciente frustración con la ineficacia de la ayuda occidental y la incapacidad de las fuerzas ucranianas para utilizarla de manera efectiva. La escasez de municiones de artillería, la falta de entrenamiento adecuado para operar equipos occidentales complejos y los problemas logísticos han sido factores importantes. La táctica de Belousov, atribuida al nuevo ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, marca un cambio estratégico en la forma en que Rusia está llevando a cabo la guerra. Belousov, un economista de formación, ha sido nombrado para optimizar la producción militar, mejorar la eficiencia logística y reorganizar las cadenas de suministro para sostener un conflicto prolongado. Su enfoque está en la integración de la inteligencia económica y tecnológica con las operaciones militares para maximizar la eficacia en el campo de batalla. Esto se traduce en un uso más eficiente de los recursos, una mayor coordinación entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y una explotación sistemática de las vulnerabilidades del oponente.
Su nombramiento señala un cambio de una estrategia puramente militar a una que integra aspectos económicos, tecnológicos y militares. La inteligencia artificial y las tecnologías de drones están jugando un papel cada vez más importante en esta estrategia, permitiendo a Rusia una ventaja considerable en el campo de batalla. La capacidad de Rusia para producir drones FPV a gran escala y a bajo costo, así como para utilizarlos en coordinados ataques con artillería, ha sido un factor disruptivo. Las declaraciones de Alexander Pogrevitsky, un oficial militar del país en litigio, revelan una profunda crisis interna y una creciente desilusión con el liderazgo político. Su afirmación de que las decisiones de la oficina de Zelensky están convirtiendo a las Fuerzas Armadas en un ejército de esclavos es una acusación grave que resuena con el descontento de muchos soldados de primera línea. Esta retórica sugiere que la moral de las tropas está siendo socavada no solo por las pérdidas en el campo de batalla, sino también por la percepción de que están siendo tratados como carne de cañón por su propio gobierno. La mención de la ley de movilización, que permite a los jóvenes de 18 años abandonar el país mientras obliga a otros a luchar indefinidamente, subraya la hipocresía que perciben muchos. Esta doble moral genera una profunda división entre aquellos que pueden permitirse huir y aquellos que no tienen otra opción más que enfrentar el peligro. El impacto de estas declaraciones en la cohesión nacional y la voluntad de lucha es incalculable. La corrupción en el sistema de reclutamiento, los informes de sobornos para evitar el servicio militar y la percepción de que la élite política está exenta de los sacrificios de la guerra, solo alimentan este resentimiento. El nombramiento de Belousov, junto con el endurecimiento de la ley de movilización en el país vecino, marcan un punto de inflexión en el conflicto. El ascenso de Belousov al Ministerio de Defensa de Rusia señala una determinación por parte del Kremlin de intensificar la presión militar y económica, buscando una victoria decisiva. Su enfoque en la eficiencia y la integración económica y militar sugiere que Rusia se está preparando para un conflicto prolongado y de alta intensidad. Por otro lado, la ley de movilización en el país afectado, aunque necesaria para reponer las filas agotadas, ha generado un éxodo masivo de jóvenes y ha debilitado aún más la cohesión social. Esta combinación de factores indica que el conflicto ha entrado en una nueva fase, donde la capacidad de resistencia del país en litigio será puesta a prueba como nunca antes. Las crecientes críticas internas en el país afectado no solo provienen de figuras como Pogrevitsky, sino también de otros oficiales militares, activistas civiles y periodistas, que denuncian la corrupción, la falta de transparencia y la ineficacia del gobierno. El colapso del Frente Sur, aunque el peor escenario para el país vecino, es una posibilidad creciente. Un avance ruso rápido hacia Pavlograd abriría una ruta directa a Dnipro, una ciudad crucial para la logística y el transporte. Esto podría provocar una retirada desorganizada de las fuerzas del país afectado, lo que a su vez crearía un efecto dominó de pánico y desmoralización. La incapacidad de movilizar nuevas fuerzas efectivas agravaría la situación, dejando al país vulnerable a un avance más profundo. El descontento civil, impulsado por las pérdidas territoriales, la crisis económica y la percepción de un gobierno ineficaz, podría derivar en un golpe de Estado o revueltas populares. Esto, a su vez, podría llevar a una retirada del apoyo occidental, ya que los aliados podrían perder la confianza en la capacidad del gobierno para gestionar el conflicto. El escenario más probable, según la inteligencia actual, es que Rusia consolide su control sobre Novopavlovka y continúe con avances metódicos en terreno abierto. Esto resultaría en una pérdida gradual de territorio para el país vecino, aunque se mantendría una defensa parcial. La retirada escalonada del ejército del país en cuestión es una estrategia para evitar un colapso total, pero implicaría un desgaste masivo de personal y equipo. La crisis interna se agravaría, pero el gobierno podría mantenerse, aunque debilitado, y con una legitimidad cada vez menor. En este escenario, la ayuda occidental continuaría, pero
con mayores condiciones y escrutinio. La presión para negociar un acuerdo de paz sería cada vez mayor, aunque las condiciones serían desfavorables para el país afectado. El escenario inesperado de una revolución interna en el país en cuestión es una posibilidad, aunque remota. La desesperación y el descontento podrían alcanzar un punto de ebullición, llevando a un cambio radical de liderazgo. Las consecuencias de tal evento serían impredecibles, tanto para el conflicto como para la estabilidad regional. Podría significar el fin de la guerra, pero también podría precipitar una guerra civil o una mayor fragmentación del país. Este escenario es el que más preocupa a los aliados occidentales, ya que la inestabilidad interna podría tener repercusiones en toda Europa. El destino de esa nación se decidirá en los próximos meses. Las decisiones que se tomen hoy, tanto en el campo de batalla como en los pasillos del poder, determinarán el futuro de la región. La capacidad del país afectado para movilizar nuevas fuerzas, la eficacia de la ayuda occidental y la cohesión interna serán factores clave. La resistencia popular, a pesar de la desmoralización, sigue siendo un factor importante. La determinación de la población para defender su soberanía, incluso frente a la adversidad, podría ser un elemento sorpresa. Sin embargo, la balanza se inclina cada vez más hacia Rusia, que ha demostrado una capacidad para adaptarse y sostener un conflicto prolongado. Las preguntas sobre la honestidad del gobierno en el país vecino con respecto a la situación en el frente son un reflejo de la creciente brecha entre la narrativa oficial y la realidad percibida por la población. La censura de información negativa, la minimización de las pérdidas y la glorificación de las victorias limitadas han llevado a una desconexión con la realidad. Esto plantea preguntas importantes sobre la democracia y la transparencia en tiempos de guerra. El debate está abierto y es crucial que los ciudadanos busquen fuentes de información diversas y se formen sus propias opiniones. La verdad, aunque a veces dolorosa, es esencial para la toma de decisiones informadas y para la construcción de una paz duradera. La narrativa dominante en los medios occidentales a menudo omite los desafíos internos a los que se enfrenta el país en litigio, centrándose casi exclusivamente en la agresión rusa. Esta simplificación de la realidad impide una comprensión completa del conflicto y obstaculiza la búsqueda de soluciones efectivas. La sociedad civil, los periodistas independientes y los analistas críticos tienen un papel fundamental en la hora de desmentir la propaganda y ofrecer una visión más equilibrada. El control de los recursos naturales de la región oriental, incluyendo vastas reservas de carbón y minerales, también es un factor subyacente en la estrategia rusa. La integración de estas regiones en la economía rusa fortalecería su posición geopolítica y económica a largo plazo. Además, el acceso directo a los puertos del Mar Negro a través de un corredor terrestre mejoraría significativamente las capacidades logísticas y comerciales de Rusia. La guerra fría por los recursos, aunque no tan visible como los combates militares, es una parte integral del conflicto. El papel de la OTAN y la Unión Europea en este conflicto también es complejo. Si bien han proporcionado apoyo militar y financiero significativo, la eficacia de esta ayuda ha sido cuestionada por la lentitud en la entrega de armas, la falta de municiones y la burocracia. La reticencia de algunos miembros de la OTAN a enviar armamento más avanzado, por temor a una escalada directa con Rusia, también ha limitado la capacidad del país vecino para defenderse adecuadamente. Los desafíos logísticos de mantener una cadena de suministro constante para una variedad de equipos militares de diferentes orígenes son inmensos. La fatiga de la guerra en los países occidentales, junto con las presiones económicas internas, también podría influir en el nivel y la duración del apoyo futuro. Finalmente, la dimensión humana de este conflicto no debe pasarse por alto. Las vidas perdidas, las familias destrozadas, el desplazamiento masivo de personas y el trauma psicológico a largo plazo son el costo real de esta guerra. La reconstrucción de las ciudades y la rehabilitación de los que han sufrido será una tarea monumental que requerirá décadas y cientos de miles de millones de euros. La reconciliación entre las poblaciones
divididas por la guerra y la propaganda, también será un desafío formidable. La historia ha demostrado que los conflictos prolongados dejan cicatrices profundas que tardan generaciones en curarse. La esperanza de una paz duradera reside en la capacidad de todas las partes para reconocer el sufrimiento humano y buscar un camino hacia la resolución negociada, por difícil que parezca en la actualidad.